En el video de hoy vamos a hablar sobre la inversión ganadera. A mí, como uruguayo, siempre me interesó la ganadería, dado que en el Uruguay el motor productivo es el campo. Entonces siempre me llamó bastante la atención y me pareció un área interesante para poder aprender y para poder invertir en algún momento. Bien, primero vamos a hablar de los productos que se nos ofrecen normalmente y de las rentabilidades que se pueden manejar. Eh, Hay empresas en el Uruguay que nos ofrecen normalmente tres productos. Un producto y dependiendo del capital nos ofrecen más o menos rentabilidad. Cuando tenemos entre 5.000 y 15.000 dólares para invertir en ganadería, nos ofrecen una rentabilidad del 8% anual fija y en dólares, lo cual puede estar bastante bien para ese capital. Después entre 15 y 25.000 dólares, un 9%, y para más de 25.000 dólares, un 10% de renta fija anual y en dólares. Lo que a priori podrían parecer las tres inversiones interesantes para pensar a largo plazo, como por ejemplo en un fondo de retiro, algo así. Cuando pensamos en invertir en ganadería, nos pueden surgir muchas dudas. Si ustedes son como yo, que son gente de ciudad, que no tienen ninguna idea de cómo es vivir en el campo, de cómo se crían, qué hay que darle de comer, cómo criar y cómo llevar adelante un emprendimiento ganadero, les pueden surgir muchas dudas y descartarlo. Pero por esa misma razón, en Uruguay se crearon empresas y se creó un contrato que se llama contrato de capitalización, que lo que permite es que productores pecuarios, o sea, productores con gente de campo, que no tiene el capital para producir ganado, que no tiene el capital para comprar el ganado, engordarlo, hacer todo el proceso productivo, puede recurrir a un inversor externo que tenga el capital pero que no tenga el campo para comprar ese ganado y luego repartir las ganancias. En torno a este contrato que se creó en Uruguay, que es el contrato de capitalización, aparecieron un montón de empresas que lo que hacen es unir al productor con el inversor. Y se generaron estos productos de renta fija que le facilitan muchísimo al inversor y lo dejan de cierta manera más tranquilo en que tiene cierta estabilidad en lo que gana, que todos los años gana más o menos lo mismo, o en realidad lo mismo porque es una renta fija. Este contrato tiene muchas ventajas, pero una de las más importantes es que no hay que generar una asociación, no hay que poner una empresa con ese productor. Lo único que se firma es el contrato y luego de terminado el contrato, luego de vendidos esos animales, el contrato se termina y se termina la asociación. Eso es una ventaja bastante importante. Bien, estas empresas en Uruguay, estas empresas que nos ofrecen estos contratos, se encargan de absolutamente todo. Se encargan de conseguir campos acordes a la producción ganadera, se encargan de hacer todos los trámites que hay que hacer y además nos ofrecen este producto de renta fija que, como siempre, que por lo menos para el inversor novato está muy bueno porque es muy estable. Una pregunta que puede surgir siempre es ¿cómo puede ser que nos ofrezcan en un mercado que es cambiante, en un mercado que tiene muchas variables, como puede ser el precio de la cabeza de ganado, como puede ser la sequía, como pueden ser un montón de factores que afectan a la producción, un producto de renta fija? Y ahí la respuesta es muy sencilla, es que toda la parte variable la absorbe el productor. ¿Eso qué significa? Que en los años buenos el productor tiene una rentabilidad probablemente mucho más alta que la nuestra, y en los años malos, en los años de sequía por ejemplo, en los años en los que el precio del ganado no está tan fuerte, está más bajo, gana mucho menos. Pero nosotros como inversores siempre ganamos lo mismo, siempre ganamos 10, 9 o 8% anual. Toda esa parte variable la absorbe el productor y bueno, obviamente eso viene con ventajas y desventajas. Bien, cabe destacar también que no todas las empresas que ofrecen productos para la inversión ganadera trabajan de la misma forma. Algunas son el productor, o sea, nosotros les damos el dinero a ellas y ellas mismas arriendan campos, compran el ganado, etc.
y otras simplemente son un nexo entre un tomador, o sea, una persona con campo que quiere animales, y una persona que quiere comprar animales para colocarlos en un campo. Otro factor son los pagos de la renta. Los pagos de la renta se hacen anualmente, normalmente, porque los contratos suelen ser a 2 o 3 años, o pueden ser más cortos también, pero normalmente se hacen anualmente. Y si el contrato es más corto, o si es de 1 año y medio, por ejemplo, se hacen anualmente y luego a término del contrato. La liquidez. Normalmente para salir de estos contratos, la liquidez es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y bueno, hay cláusulas de liquidez, o sea, si uno quiere retirar su capital antes, puede ser que tenga que pagar una multa, pero en la mayoría de los casos no hay que pagar una multa. O sea, sí hay que pagarla por contrato, pero no ejecutan esa cláusula ellos porque se pierden de un buen cliente, probablemente. Pero sí hay que avisar con tiempo, o sea, si uno quiere el dinero al día siguiente, entonces le van a poner la cláusula, pero si uno avisa con 1 mes antes o 2 meses incluso, muchísimo mejor, y seguramente no le ejecutan la cláusula. Una duda que también siempre surge es la carga impositiva, o sea, cuántos impuestos tenemos que pagar por invertir. En Uruguay, según lo que estoy averiguando, para aquellos contratos de 8% de rentabilidad y de 9%, en los que el inversor no es dueño de los animales, hay que pagar un impuesto sobre la renta. O sea, si tenemos $1.000 o $10.000 y vamos a cobrar 8% de rentabilidad, que serían $800 anuales, sobre esos $800 tenemos que pagar un 12% de impuestos, que es el IRA, es el impuesto a la renta, que al menos ese es el impuesto en el Uruguay. Para los contratos con más de $25.000, en los que tenemos la garantía adicional de ser los únicos dueños del ganado, o sea, que el único que puede firmar una venta, hacer cualquier firma, el único que tiene decisión sobre esos animales es uno, o sea, es el inversor, ahí no hay que pagar impuestos hasta los $250.000 de renta. Eso significa que tendríamos que tener un capital de $2,5 millones, que, bueno, no va a pasar. Bien, básicamente es eso: 12% de impuestos sobre las inversiones del 8% y del 9% de rentabilidad, y sobre aquellas del 10% de rentabilidad no hay que pagar ningún tipo de impuestos. Bien, esto es la forma probablemente más sencilla de invertir en ganadería. Obviamente uno podría irse por los contratos de capitalización y mandarse un poco por la suya. Te estaría improvisando un poco al principio, por lo menos yo estaría improvisando un poco al principio, y seguramente en promedio tendría una rentabilidad bastante mejor que la que me ofrecen estas empresas. Pero para un inversor como yo, que tengo poca experiencia en la ganadería y en el campo en general, una renta del 10%, por ejemplo, es una renta muy competitiva con el retorno anual del S&P 500, y es una renta fija que a un portfolio más amplio le puede aportar una estabilidad bastante interesante. Bien, creo que este tema de la ganadería es bastante interesante, más que nada para los uruguayos, para los argentinos, para la gente de Sudamérica, que muchas veces además se hace difícil abrir una cuenta en un broker o lo que fuera. Y es un tema que sin duda da para hablar un montón más, que a medida que yo vaya aprendiendo seguramente siga haciendo más videos sobre esto, porque es un tema que a mí me interesó bastante, y que creo que hay muchísimo más para hablar y para seguir profundizando. Así que cualquier duda que pueda haber surgido, espero que la dejen en los comentarios, y si le pueden dar like y suscribirse, muchísimo mejor. Muchas gracias.